A veces comprender la palabra de Dios es un poco difícil, a veces es complicado porque tratamos de cerrar nuestro corazón y no nos abrimos a la novedad del Espíritu Santo, a la novedad de los hijos de Dios. Muchas veces, si tan solo escucháramos, entenderíamos. ¿Qué es lo que hace que muchas personas escuchen una predicación y se convenzan? Mientras a veces su vecino del puesto de al lado, su amigo de toda la vida, su esposo o su esposa, su compañero de estudio, de trabajo, no se convence por igual. ¿Qué es eso de convencerse? ¿Cómo es que uno llega a creer en algo o en alguien y otro no? La primera lectura de hoy es ocasión preciosa para que nos preguntemos estas cosas. El aspecto negativo de estas preguntas es que, como no llegamos a respuestas, entonces podemos desencantarnos de los resultados de una predicación o de los resultados de algo que nosotros esperábamos con ansia. Muchas veces nos quedamos enredados en nosotros mismos, como si todo fuera malo, o muchas veces nos culpamos. La Iglesia trata de dar respuesta muchas veces a todas estas preguntas, a todas estas incertidumbres, pero también depende de quién es el que las recibe, de quién quiere seguir confundido o quién no, o de quién abre la luz para que otros también sean iluminados. A veces decimos, en esa parroquia la palabra de Dios no me llega a mí. El sacerdote no predica bien. La persona que leyó no se le entendió. Culpamos a veces hasta el sonido del templo, las bancas. Pero a veces no vemos nuestra disposición interna. A veces acusamos a los sacerdotes que no aplican un plan pastoral o que el plan pastoral de la diócesis es el plan equivocado, que falta de profetismo en ellos, que la liturgia de antes era más recogida espiritualmente o más solemne, que los cantos, que el de la batería, que el de la guitarra eléctrica, que la señora del piano desafina, que los ritos viejos son los mejores, que la procesión no salió como otros años, etcétera, etcétera. En fin, miles de objeciones que naufragan en nuestra mente tratando de hallar la receta o la fórmula que cambiaría todo, que solucionaría todo. Algunos dicen hay que volver a las misas en latín, que solo se canta en gregoriano, etcétera, etcétera. Detrás de esto y de otras decenas de dilemas hay suposiciones. Pero la receta está en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo predicaba siempre lo mejor y lo hacía con esmero, con entusiasmo. Pero sus argumentos a veces convencían, a veces no. En una misma sinagoga vemos hoy en la primera lectura, mientras unos insultan, el jefe de la misma sinagoga se convierte al Evangelio de Cristo. Algunas veces en las sinagogas vemos que el jefe de la sinagoga es el que se opone a la predicación del Señor Jesús. Pero en este caso el jefe de la sinagoga es el convencido, para que veamos que una misma ley no es segura en todas partes.
¿Cómo es que unos se convierten y otros no se convierten? Eso depende de cada uno de nosotros. En el Evangelio, el Señor Jesús nos dice que la tristeza se volverá alegría. Es un texto que a su modo alude también a los desconciertos. La partida del Señor Jesús tenía que causar desconcierto y dolor entre los discípulos, y Cristo mismo lo sabe. Por eso se anticipa, como saliendo al encuentro de ese dolor y volviéndose del espantoso suplicio que tendrán que vivir los apóstoles, tratar de sanar en ellos las heridas que todavía no son visibles, pero que emanarán torrentes de angustia y de desconsuelo. Bendito médico Jesús, que se adelanta a curar nuestras heridas. Él sabía del dolor que iban a pasar, por eso Él mismo les muestra que la cruz, que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra lo tiene la resurrección. Por eso les dice, su tristeza se volverá alegría. En estos momentos en que vivimos en nuestra Honduras y en el mundo entero, el médico Jesús nos prepara, el médico Jesús nos cura, el médico Jesús nos aguarda. Pero tengamos fe, tengamos esperanza, vivamos nuestra fe centrada en el corazón de Dios, que no nos defrauda. Nos podemos defraudar los unos a los otros, pero Dios no nos falla, Dios no nos defrauda. Este es el primer paso para encontrar sanidad, para encontrar consuelo. La respuesta siempre la vamos a encontrar, y esa respuesta depende de nosotros. Ayer miraba una imagen de un sacerdote en el África que se inundó la iglesia, y el sacerdote celebraba la Eucaristía con la iglesia inundada. Las circunstancias, el entorno no obstaculizó su convicción por la Eucaristía y la convicción de las personas que llegaron. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. O sea, depende de nuestra convicción, depende de nosotros, depende de nuestra respuesta. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Es algo que no resulta también fácil de entender en un primer momento, pero luego se vuelve casi una ley para el creyente. Detrás de cada montaña de obstáculos hay un valle de consuelo. Más allá del mar de las incertidumbres está la playa del descanso y del encuentro fraterno. Por encima de la más espesa noche ya se prepara el nacimiento de una nueva aurora. Depende de nosotros, que el Señor sea nuestra fuerza, y en Él mismo vamos a entender los acontecimientos y vamos a permanecer firmes en la fe, firmes en la esperanza, firmes en el amor.